Llegamos a Mateo capítulo 16, verso 13 al 20. Como la palabra del Señor anuncia una confesión, la confesión de Pedro. Una confesión, una declaración del poder de Dios manifestado en la vida del Señor Jesucristo. Nos damos cuenta cómo Jesús hace esta pregunta a los discípulos. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Dios los bendiga, hermanos y amigos, esperando que este video sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a entrar a Mateo capítulo 16, verso 13 al 20. Lo que la palabra del Señor nos dice es: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Después de hacer una pregunta, el Señor Jesús a los discípulos, primeramente hace la pregunta: ¿quiénes dice la gente? Primero pregunta: ¿qué pensaba la gente acerca de él? Con estos versículos hemos llegado, hermano, al punto central del Evangelio, el libro de Mateo, y debemos tener cuidado de no leerlos muy deprisa, no leerlos superficialmente. Vamos a leerlo detenidamente, porque es importante que nos demos cuenta de la enorme importancia que tiene la relación. Este párrafo bíblico con el desarrollo del ministerio de Jesús. Cada detalle nos enseñará muchas cosas, por lo cual debemos estar atentos a lo que la palabra del Señor nos muestra. Vamos a ver algunos detalles. En la primera parte que hemos estudiado del Evangelio de Mateo, hemos considerado, hermano, mucho acerca de la doctrina del Señor Jesucristo, lo que Él predicó y lo que Él enseñó. Los milagros que llevó a cabo, cada uno de ellos son asombrosos, sanando enfermos, resucitando muertos, alimentando a miles con la comida de uno solo. Había llegado el momento de detenerse para ver cuánto habían comprendido. Llegó el momento de saber cuánto sabían los discípulos acerca del Maestro. ¿Qué podían mostrar ellos acerca del conocimiento, acerca de aquel hombre que los guiaba, acerca de aquel hombre que estaban siguiendo? Con la finalidad, el Señor se retiró al lugar de Cesarea de Filipo. Ahí preguntó a sus discípulos. Él hace la pregunta acerca de la opinión de la gente. ¿Qué opinión tenía la gente de él? ¿Qué era lo que la gente pensaba acerca del Maestro? Y también pregunta la opinión de los discípulos. ¿Qué opinión tenían ellos mismos? La respuesta de los discípulos se desprende de lo que el pueblo en general pensaba. En realidad ellos tenían un buen concepto de Jesús.
pero sin llegar a entender realmente quién era, sin entender quién era Él en realidad. Por el contrario, los discípulos, hermanos, después de un tiempo de tener un corazón duro y una mente distante de las cosas de Dios y de las cosas de Jesús, no todos habían llegado a comprender que Jesús era el Cristo, que Él era el Mesías, tal como lo manifestó el apóstol Pedro en frente del grupo. Este era un enorme paso hacia adelante, pero todavía era insuficiente, así que el Señor les mandó que no le dijeran a nadie. La razón para esta prohibición, hermano, estaba en que aunque habían entendido que Jesús era el Mesías, su concepto de lo que significaba para ellos, hermano, estaba muy lejos de los pensamientos de Dios. Lo que el Señor Jesús significaba para estos hombres estaba muy lejos de lo que Dios quería mostrarles. Si para ellos Jesús, hermano, era el Cristo, lo que habrían de hacer inmediatamente, hermano, era llevarlo a Jerusalén para que ocupara el trono de David, su padre. Pero fue entonces cuando Jesús comenzó a enseñarles, para asombro de todos, ciertamente los dejó anonadados, porque lo que el Señor Jesús comienza a decirles es que era necesario, que tenía que padecer mucho, y que iba a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que iba a ser muerto también. También les dijo que tenía que resucitar después de 3 días. Esto era lo que el Señor estaba hablando con los discípulos. Ellos tenían que entender esta parte también de la presencia del Señor Jesús aquí en la tierra. Cuando Él pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? El Señor quiso saber por boca de los discípulos la opinión que las multitudes habían formado de su persona. Ya después de casi 2 años, hermano, o un poco más de ministerio, notemos atentamente de que Jesús estaba preguntando, no tenía interés en saber la impresión, qué impresión tenía la gente de sus enseñanzas o de los milagros, sino lo que realmente le importaba a Jesús era la opinión que se habían formado de la persona del Maestro. Esta pregunta es la más crítica y significativa. Es una pregunta que se le puede plantear a cualquier ser humano, cualquier cristiano. Si en estos momentos te preguntaran, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para la iglesia? ¿Cuál sería su respuesta? Su respuesta personal, ¿cuál sería su respuesta? Tan importante, hermano, es la contestación que demos a esta pregunta, que de ella depende nuestra vida presente, así como nuestra eternidad también. Tenemos que saber en qué concepto tenemos a Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué ha hecho Jesús en nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cuál sería su respuesta? En aquel tiempo unos respondieron que era Juan el Bautista, otros que Elías, otros decían o pensaban que era alguno de los profetas. La opinión de las multitudes que se había formado de Jesús, hermano, era buena. Todos ellos asociaban a Jesús con alguien o con alguno de los hombres grandes de Dios. Uno de los hombres grandes de Dios que habían dejado huella en la historia de Israel. Pero aunque estas opiniones, hermano, demostraban mucho respeto a la persona de Jesús, eran incompletas y no lo identificaban correctamente. Según el criterio de la gente, él era uno más de los que anunciaban la venida del Mesías. Pero como lo hicieron los profetas Elías
y en aquel tiempo el más reciente había sido Juan el Bautista, pero no habían llegado a comprender el hecho primordial, que ese mismo Jesús era el Mesías esperado. Esto es lo más triste, hermano, de lo que parece, porque después de meses de ministerio, después de estar entre ellos, haciendo grandes obras de poder y enseñándoles de una forma nunca antes conocida por ninguno de ellos, estos hombres no lograban ver, hermano, solamente que era un buen hombre, que era un buen hombre de Dios. Estos hombres, hermanos, los discípulos debieron de haber notado la diferencia que había entre la obra del Maestro y la obra de todos aquellos hombres con quienes lo estaban comparando. Cuando colocamos a Jesús al lado de alguno de ellos, encontramos diferencias enormes que ellos mismos deberían de haber considerado. ¿Quién era Elías en comparación a Jesús? ¿No había dicho Juan el Bautista que él no era digno de atar la correa de su calzado? ¿Por qué insistían ellos en verlos como iguales? Desgraciadamente, hermanos, las multitudes se habían atascado en su comprensión de Cristo, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, y no lograban ir más adelante. Sus opiniones eran las mismas que expresaron. Y los mismos que han cambiado en 2000 años, todavía hoy hay gente, hermano, en los tiempos que no han cambiado todavía hasta el día de hoy. Todavía hay gente que sigue lanzando miles de hipótesis sobre la identidad de Jesús, acerca de quién es Jesús, cómo es Jesús. Y aunque la mayoría, hermano, valoran muy positivamente sus enseñanzas, mucha gente valora su carácter y en algunos casos hasta sus obras milagrosas las tienen, hermano, entre paréntesis. Cristo y su evangelio son tan poco comprendidos, hermano, hasta el día de hoy. Usted y yo tenemos que saber qué es ese evangelio, qué es lo que Cristo nos enseñó en su evangelio. El llevar y dar las buenas nuevas de salvación. Es evidente, hermano, que los discípulos conocían las variadas opiniones populares acerca de Jesús, pero había llegado la hora de que revelaran cuánto habían sido influenciados por ellas. ¿Y a qué conclusión habían llegado por ellos mismos? La respuesta, hermano, nos hizo esperar y Pedro, con el carácter impulsivo, hermano, que lo caracterizaba, hizo esa expresión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos habían llegado a la conclusión de que no era otro profeta que anunciaba la venida del Mesías, sino que Jesús era el mismo Mesías. Los largos siglos de espera, hermano, habían terminado y ellos habían llegado a comprender que el cumplimiento de todo lo anunciado por los profetas estaba teniendo lugar allí mismo, en medio de ellos. Se estaba cumpliendo la palabra. La profecía del Antiguo Testamento se cumplía ahora en el Nuevo Testamento con la llegada del Mesías, con la llegada de Jesús. Este es el eje central, hermano, sobre el que gira todo el Evangelio. Jesús, el carpintero de Nazaret, era el esperado Hijo de Dios que se había hecho hombre para llevar a cabo la obra de la redención. Jesús estaba siendo presente, pero la convicción a la que habían llegado los discípulos inmediatamente les enfrentaba con el resto de los israelitas que no veían en Jesús nada más que un gran hombre. Y esta tensión que ellos tuvieron que sufrir por mantener
una convicción diferente acerca de Jesús. Es la misma que nosotros, hermano, somos llamados a tener en medio de un mundo moderno, en medio de un mundo hostil, en medio de señalamientos y críticas. Es tiempo de mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las influencias negativas a nuestro alrededor. Se levantarán muchos levantando falsos, levantando críticas, anunciando cosas erróneas, cosas fuera de la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe y en el consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Los discípulos lograron librarse, hermano, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y nosotros debemos de procurar hacer lo mismo, hermano. Quitarnos de la levadura del mundo, lo que el mundo ofrece. Quitarnos de la levadura, hermano, de los deseos de la carne. El Señor Jesús, hermano, anunció a los discípulos, después de la confesión del apóstol Pedro, que no le dijeran a nadie. Aunque el Señor aceptó este reconocimiento, sin embargo les prohibió que lo hicieran en público. ¿Cuál es la razón? Porque aunque habían llegado a comprender correctamente que Jesús era el Mesías, todavía no entendían, hermano, qué tipo de Mesías era, cómo iba a llevar a cabo su obra. Era algo que los discípulos todavía no alcanzaban a comprender. Eran como el ciego, hermano, que había sanado Jesús, que su visión, hermano, todavía no era clara. Veían, hermano, los hombres como árboles y necesitaban un segundo toque del Señor para poder ver con totalidad. Así que mientras no tuvieron una comprensión adecuada del reino de Dios y la forma en la que había de establecerse en este mundo pecador, no era posible que comenzaran la gran comisión. Estos hombres tenían que entender y comprender por qué el Señor Jesús estaba presente. Ellos tenían que entender la gran comisión que les iba a ser encomendada. Por esta razón, a partir de este momento, hermano, todos los esfuerzos de Jesús se centraron en hacerles entender que Él no era un Mesías político. Tal vez esa fue una de las razones por la que el Señor Jesús mandó a decirles que no les dijeran a nadie. Él se quería mantener, hermano, fuera del alcance de aquellos ojos que lo veían como un líder político. Él quería que lo viera, que el mundo lo viera como un Mesías que sufre y que da la vida por los demás. Sin duda, hermano, esto no iba a ser fácil. Para todos aquellos, hermano, como todos los judíos de su tiempo, esperaban un Mesías que vendría con poder y gloria para derrotar a sus enemigos. Por lo tanto, en sus mentes no había cavidad para un Mesías derrotado que sufriera a manos de los romanos y muriera en una cruz. Para comprender, hermano, su mentalidad es necesario que veamos con cierto detalle, hermano, las ideas que había en su tiempo en cuanto al Mesías. El pueblo judío nunca había olvidado a través de toda su historia que era un pueblo escogido de Dios y que por esta causa les correspondía un puesto especial en el mundo. Ellos recordaban, hermano, los días del rey David como la época más gloriosa de su historia. Soñaban con el día en que surgiera un descendiente suyo que volviera a llevar a la nación aquellos días de gloria. Sin embargo, según iba pasando el tiempo, se encontraron con que las 10 tribus del norte de Israel fueron despojadas de Siria, que poco después los babilónicos conquistaron Jerusalén y fueron llevados al cautiverio. A partir de ahí, hermano, había estado constantemente bajo dominio de diferentes imperios, como lo fueron los persas, los griegos y por último los romanos. En estas condiciones, hermano, cada vez más era difícil la posibilidad de recobrar su independencia y gloria
basada por sus propios medios. Fue entonces cuando empezó a tomar fuerza la esperanza de la promesa mesiánica. Muchos judíos soñaban con el día cuando Dios interviniera para lograr por medios sobrenaturales lo que ellos no habían logrado de ninguna manera hacerlo. En el periodo del Antiguo Testamento, hermanos, se escribieron muchos libros que reflejaban bien este pensamiento. Muchos escritores hablaban de un Mesías sobrenatural que llegaría a este mundo para vindicar a su pueblo Israel y darle su dominio universal. Para ellos el Mesías sería un gran conquistador que derrotaría a sus enemigos con poder y renovaría a Jerusalén para ser el centro de gobierno del mundo. Y aunque esto no era así, hermano, lo que Dios ya había trazado se tenía que cumplir. Lo que Dios ya había estipulado tenía que hacerse. Por lo tanto, hermano, no venía un líder político, venía un líder espiritual. No venía a liberar a un pueblo cautivo de los romanos, venía a liberar a un pueblo cautivo del pecado, a un pueblo que estaba esclavizado por el pecado, por los deseos de la carne. Esto era lo que venía Jesús. A esto era lo que venía el Señor. El Señor Jesús vino a manifestarse, hermano, de una manera poderosa. Él vino a manifestarse de una manera que los judíos no esperaban. La idea que también compartían los discípulos cuando declararon que Jesús era el Mesías, sin duda, fue un gran paso identificar al carpintero de Nazaret con el Mesías glorioso, que había de reinar sobre todo el mundo. Pero esta visión no tenía en cuenta otras porciones de la Escritura que anunciaban con claridad el sufrimiento del Mesías. No olvidemos tampoco, hermano, que Roma reconocía todos los pensamientos del pueblo judío y que eran muy sensibles a cualquier posibilidad de revuelta que cuestionar la autoridad. En estas circunstancias, los discípulos hubieran comenzado a publicar que Jesús era el Mesías, y en este sentido político, resultado de todo esto, hermano, hubiera venido una terrible masacre sobre el pueblo de Dios. Veamos una confesión del apóstol Pedro, diciéndole al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús hace una declaración sobre la vida de Pedro. Es algo que estaremos viendo en el siguiente video, hermanos. Pedimos a Dios que derrame de su gloria. Pedimos al Señor que bendiga la vida de cada uno de nosotros y que podamos seguir aprendiendo en su palabra. Podamos seguir viendo paso a paso, hermano, lo que fue ocurriendo en las Escrituras. Mateo, hermano, fue un hombre que dejó todo, los tribunos, de servir a los tribunos, hermano, estar cobrando, hermano, los impuestos a la gente. Simplemente volvió a tomar su pluma y donde escribía para seguir escribiendo lo que hoy usted y yo estamos aprendiendo. Que Dios le bendiga, hermano.